En el año 2000, fíjate en esto, el director ejecutivo de Blockbuster tuvo una reunión con los fundadores de una pequeña empresa de alquiler de DVDs por correo. Sí, ya sé por dónde vas. Madre mía. Le ofrecieron comprar la compañía por unos 50 millones de dólares. Y el directivo, literalmente, se rió en su cara y rechazó la oferta. Esa empresita era Netflix. Menuda historia, sí. Es que es un caso de estudio brutal. Totalmente. Pero hoy, al analizar ese momento, la gran pregunta que surge no es sobre finanzas, o sea, no son los números. La pregunta es, ¿fue un fallo de cálculo en los datos o fue un cortocircuito biológico de su cerebro frente a la pura incertidumbre? Es que ese es uno de los misterios más apasionantes del mundo empresarial, de verdad. Solemos creer que las decisiones de alto nivel son, pues no sé, puramente matemáticas, problemas de lógica fría. No. Claro, como si fueran ordenadores. Exacto. Pero la realidad es que tienen muchísimo más que ver con cómo procesamos el miedo a equivocarnos. Y sobre todo, cómo nuestra mente lidia con lo que no conoce, con lo desconocido. Bueno, pues bienvenidos a una nueva inmersión a fondo en las fuentes. Nuestra misión de hoy es precisamente esa, desentrañar el complejísimo arte y, bueno, la ciencia de tomar decisiones difíciles. Que no es poco. No, no para nada, porque cualquier persona que nos escucha se enfrenta a dilemas constantemente. O sea, hablamos desde líderes intentando pivotar la estrategia de una corporación entera, hasta alguien decidiendo si debe dejar su trabajo actual para emprender o cambiar de sector. Y para arrojar luz sobre toda esta niebla mental, digamos, el material que tenemos hoy sobre la mesa es verdaderamente revelador. Sí, es una mezcla súper interesante. Mucho. Vamos a cruzar conocimientos de psicología humanista, manuales de liderazgo de entidades como Euroforum, con teorías económicas ganadoras del Premio Nobel, y también, fíjate, manuales de inteligencia estratégica del Instituto LISA y modelos analíticos de grandes corporaciones. Tela marinera, sí. Pero a ver, el objetivo de este análisis no es entregar una fórmula mágica que elimine el riesgo por completo. Quien prometa eso simplemente miente. Totalmente, eso es imposible. El verdadero objetivo es entender los mecanismos de nuestra mente cuando tiene que elegir, saber cómo evitar quedar atrapados en esa duda infinita y, lo más importante, aprender a transformar esa enorme incertidumbre en una ventaja estratégica. Eso es. Y creo que el primer paso para lograrlo es dejar de juzgarnos y entender a nuestro propio cerebro cuando se enfrenta al caos. Porque antes de poder construir una buena decisión, hay que comprender por qué el instinto inicial casi siempre es quedarse completamente paralizado. Vale, vamos a desgranar esto porque es una sensación súper universal. Ya te digo. La literatura de liderazgo lo define como la parálisis por análisis, y es, básicamente, esa búsqueda obsesiva de la decisión perfecta, recopilando más y más datos, que al final termina en la peor de las opciones posibles, que es no hacer nada. La inacción, claro. Exacto, la inacción. Se manifiesta en esos equipos que revisan las mismas hojas de cálculo semana tras semana, o en esas reuniones interminables que acaban sin ninguna conclusión, ¿verdad? Sí, sí, lo fascinante aquí es que la parálisis no es un fallo de carácter. O sea, no es que seas un indeciso crónico y ya está. Es un mecanismo de supervivencia. ¿Ah, sí? Claro, nuestro cerebro evolucionó para protegernos de amenazas inmediatas. A nivel neurológico, el cerebro procesa la incertidumbre profunda de un mercado financiero, por ejemplo, casi de la misma manera que procesaría la amenaza de un depredador en la selva. Qué locura, o sea, nos quedamos quietos para que no nos coma el león financiero. Tal cual, postergar la decisión es el intento del cerebro de mantenernos en terreno seguro, aunque, bueno, en el mundo moderno esa inacción sea precisamente lo que nos condena al fracaso. Y a esto se le suma un fenómeno que los psicólogos llaman fatiga de decisiones, que es un desgaste real, casi físico, que sufre cualquier profesional al tener que tomar docenas de pequeñas decisiones desde que se levanta por la mañana. Sí, es que agota. Agota muchísimo. Hay una analogía muy visual para entender este mecanismo. Es como sentarse en un restaurante y que te den un menú con, no sé, 500 platos diferentes. Madre mía, qué estrés. Claro, cada uno con sus propios ingredientes, sus precios, y lees durante 20 minutos. El cerebro tiene que comparar, descartar, imaginar el sabor, evaluar si es muy caro. Llega un punto en el que el nivel de glucosa mental baja tanto que entras en pánico y terminas pidiendo, pues, la ensalada aburrida de siempre, o peor, cerrando el menú y marchándote sin cenar. Sí, sí. Esa fatiga explica perfectamente por qué tantas decisiones críticas se toman tan mal a última hora del día, porque ya no te queda energía mental. Claro. Pero, a ver,
Hay otro factor clave para entender la parálisis. El economista Frank Knight, y esto fue ya en 1921, hizo una distinción brillante que estructura todo este problema. Separó el concepto de riesgo del concepto de incertidumbre. Son cosas muy distintas, aunque en el día a día solemos usarlas como sinónimos, ¿verdad? Totalmente distintas. En una situación de riesgo, tú conoces las probabilidades. Sabes que, por ejemplo, jugar a la ruleta tiene unas probabilidades matemáticas que son fijas. Sabes a lo que te expones. Eso es. Puedes calcular el impacto. Pero en la incertidumbre, ya sea objetiva o subjetiva, la información es tan, pero tan imprecisa que las probabilidades son imposibles de calcular. O sea, no sabes cuántas caras tiene el dado. Exacto. Es que ni siquiera sabes si estás tirando un dado. Y ahí es donde el cerebro entra en pánico y recurre a trampas mentales para intentar sobrevivir. Y claro, si la incertidumbre es ese terreno pantanoso, nuestra mente, en un intento un poco desesperado por ayudarnos a cruzar, actúa a menudo como una brújula completamente averiada. Para no gastar tanta energía procesando lo desconocido, el cerebro utiliza heurísticas, Las famosas heurísticas, sí. que son básicamente atajos o reglas generales rápidas, ¿no? Sí, atajos que, nos salvan la vida en el día a día, pero que en el análisis estratégico nos meten de lleno en los sesgos cognitivos. Claro. El Instituto LISA detalla muy bien cómo estos mecanismos arruinan las evaluaciones de inteligencia. Tomemos, por ejemplo, la heurística de disponibilidad. A ver, explícanos esa. Pues mira, el cerebro, en lugar de hacerse la pregunta difícil, que sería ¿cuáles son las probabilidades estadísticas reales de que algo ocurra?, se hace una pregunta fácil, que es ¿puedo recordar un ejemplo reciente? Ah, claro. Como el miedo a volar. Alguien ve una noticia trágica de un accidente de avión en la televisión y la imagen es tan impactante, tan visceral, que está disponible rápidamente en la memoria. Exactamente. Así que el cerebro concluye que volar es peligrosísimo e ignora por completo el dato estadístico aburrido de que conducir hasta el aeropuerto tiene un riesgo infinitamente mayor. Ese es el mecanismo exacto, tal cual. Y en los negocios, por ejemplo, vemos mucho la heurística de anclaje. Ese es súper común en ventas. Sí, en una negociación, si la primera cifra que se pone sobre la mesa es absurdamente alta, esa cifra actúa como un ancla mental en tu cerebro. A partir de ese momento, cualquier cifra inferior te va a parecer una ganga razonable, simplemente porque el cerebro la está comparando con el ancla inicial, no con el valor real del producto. ¡Qué fuerte! Y todo este catálogo de sesgos, como el sesgo de confirmación, donde, solo leemos las noticias que nos dan la razón, demuestra algo fundamental, creo yo. Durante décadas, la economía clásica funcionó bajo la teoría de la utilidad esperada. Sí, un clásico. Esa teoría asumía que los seres humanos éramos calculadoras andantes, unas máquinas racionales que siempre elegían la opción que maximizaba el beneficio de forma lógica. Claro, un modelo precioso sobre el papel, pero que fracasaba estrepitosamente al predecir el comportamiento real de la gente. Total. Por eso, el trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky con la teoría prospectiva fue un terremoto absoluto. De hecho, les valió el premio Nobel. Ellos demostraron la aversión a las pérdidas. ¿Y eso cómo funciona exactamente en nuestra cabeza? Pues descubrieron, y además lo midieron, que psicológicamente el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que la alegría de ganar algo del mismo valor. O sea, perder 100 euros duele muchísimo más de lo que te alegra encontrarte 100 euros por la calle. Es que es verdad, duele en el alma perderlos. Y eso lo cambia todo. Pero a ver, yo veo una aparente contradicción aquí. Dime. Si nuestra biología nos hace tan irracionales y si de verdad odiamos perder el doble de lo que amamos ganar, ¿cómo explicamos a las personas que asumen riesgos gigantescos? ¿Ya? Es buena pregunta. Claro, ¿por qué alguien invierte los ahorros de toda su vida en abrir una empresa tecnológica sabiendo que la enorme mayoría fracasa? Según esta teoría de la aversión a las pérdidas, nadie debería emprender jamás. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, descubrimos cómo los grandes líderes, digamos, hackean su propio cerebro. A ver. Quienes toman decisiones audaces no es que carezcan de aversión a las pérdidas. Yo estoy segura de que sienten el mismo miedo biológico que tú y que yo. Lo que hacen es utilizar un mecanismo llamado efecto de encuadre a su favor. ¿El efecto de encuadre? Sí. Cambian el marco de referencia mental de la decisión. Vale, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? O sea, en el día a día.
Pues en lugar de comparar, invertir y arriesgarme a perder el dinero frente a no hacer nada y estar seguro, lo que hacen es reformular el escenario. Lo cambian para que la inacción se perciba como la pérdida garantizada. Ah, entiendo. Se dicen a sí mismos, si no fundo esta empresa ahora, voy a perder irremediablemente la oportunidad de mi vida y me arrepentiré siempre. Exacto. Al enmarcar el no hacer nada como una pérdida segura y dolorosa, su aversión a las pérdidas natural les empuja a actuar. Utilizan el miedo a perder como motor, no como freno. Es brillante. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ya que sabemos que no podemos confiar ciegamente en nuestro instinto primitivo sin cuestionarlo, necesitamos construir andamios externos, por así decirlo. Sí, herramientas. Estructuras que organicen el pensamiento colectivo antes de tomar esa decisión final. Y una de las herramientas más efectivas para estructurar este caos en equipos, según la literatura estratégica que tenemos, es el método de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Clásico también. Su propósito es erradicar esas discusiones caóticas donde cada persona defiende una postura distinta basada en su propio sesgo personal. Claro, porque en una sala de reuniones típica, alguien da una idea, otro la ataca por miedo, un tercero se emociona sin datos. Es puro ruido, ¿no? Ruido total. El método de los sombreros instaura el pensamiento paralelo. Obliga a todo el equipo a mirar el problema desde el mismo ángulo, todos a la vez. O sea, al ponerse el sombrero blanco imaginario, durante 10 minutos, todos aportan únicamente datos objetivos, 0 opiniones. Eso es. Y luego se pasa al sombrero rojo y la regla cambia. Todos deben expresar su instinto o su emoción frente a la decisión, sin ninguna necesidad de justificarlo de forma lógica. Simplemente lo que sienten. Exacto. El sombrero negro, por ejemplo, canaliza la precaución extrema, obligando a todos a buscar los peores riesgos. El amarillo fuerza a buscar solo los beneficios. El verde exige ideas creativas y el azul dirige toda la sesión. Es como cambiar de filtro de gafas, ¿no? Sí, y el mecanismo funciona muy bien porque desvincula el ego de la persona. Si alguien en tu equipo es naturalmente pesimista, el sombrero amarillo le obliga a esforzarse por ver lo positivo sin sentir que está traicionando su propia personalidad. Claro, porque solo está jugando al rol del sombrero. Y bueno, a esto se suman las clásicas estructuras para limitar opciones, como el análisis DAFO para mapear debilidades y fortalezas y la indispensable regla del 80-20. Súper importante esa regla. Porque la energía analítica es limitada, así que hay que dedicar el 80% del tiempo a las decisiones verdaderamente críticas y automatizar o delegar las decisiones más operativas. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la decisión implica factores económicos que se cruzan y no hay un consenso claro? Pues ahí entran las famosas matrices de decisión. Que suenan muy intimidantes, pero son muy útiles. Las matrices intentan cuantificar lo cualitativo. Por ejemplo, el enfoque de Sabath, que también se conoce como el criterio de minimización del arrepentimiento. Es fascinante por cómo opera. Cuéntanos un poco más. Pues no busca la opción que te dé más dinero en el mejor de los escenarios, sino la opción que cause menos dolor si todo sale mal. Vale. Pongamos un caso práctico, así visceral. Imagina la dirección de una fábrica decidiendo si ampliar las instalaciones o no, sin saber si habrá una crisis económica inminente el mes que viene. Vale, pues la matriz de Sabath les obliga a calcular el arrepentimiento futuro. Si deciden no ampliar y la economía explota en un boom de ventas tremendo, ¿cuánto se van a arrepentir de no tener capacidad para vender más? Muchísimo, supongo. Claro. Por otro lado, si deciden ampliar, se endeudan hasta las cejas y de repente llega una crisis brutal, ¿cuál será el nivel de arrepentimiento al enfrentar la quiebra? Ese arrepentimiento parece peor. Exacto. Al poner un valor numérico a ese dolor futuro en diferentes escenarios, la matriz te señala el camino que garantiza el menor sufrimiento estratégico posible. Ya veo. Pero a ver, tengo que ser de abogado del diablo aquí. Venga. Porque todo esto suena fantástico en un seminario súper relajado. Pero en medio de una crisis empresarial grave, con los plazos venciendo, los presupuestos en números rojos, ¿alguien tiene tiempo real para detenerse, pedirle a su equipo que se ponga 6 sombreros de colores imaginarios en la cabeza y rellenar una matriz de arrepentimiento de Savage? Es una crítica muy válida, sí, y se escucha mucho, pero encierra una paradoja. Estas metodologías no están diseñadas para crear una burocracia lenta, sino todo lo contrario, para lograr velocidad táctica.
Velocidad. Sí, porque forzar a un equipo multidisciplinario a pensar en paralelo o a cuantificar factores en una matriz te evitas semanas enteras de correos electrónicos improductivos y debates circulares que no llevan a nada. Ah, vale. O sea, es una inversión de tiempo inicial. Exacto. Al acotar el problema rápidamente y mitigar esos puntos ciegos individuales, el equipo puede avanzar y comprometerse con una ruta antes de que venza el plazo. No buscan la perfección matemática, buscan destrabar la acción de una vez. Y el material de Euroforum que revisamos aporta un consejo en esta línea que parece muy simple, pero es bastante radical. Y es, olvídate de ti mismo. Piden sacar el ego de la ecuación e imaginar que el problema le está ocurriendo a una tercera persona. Ese es un trucazo. Sí, preguntarse, oye, ¿qué le aconsejaría a un buen amigo en esta misma situación? Y curiosamente, al eliminar la carga de nuestra propia identidad, de nuestro ego, la niebla se disipa casi de inmediato. Es cierto. Ahora bien, tanto las matrices como los sombreros asumen que podemos al menos imaginar los escenarios futuros. Pero en la actualidad nos enfrentamos constantemente a lo que las fuentes denominan incertidumbre profunda. La incertidumbre profunda. Hablamos de disrupciones donde los datos históricos sinceramente no sirven absolutamente de nada, como un salto abrupto en la inteligencia artificial que te cambia un sector entero en 3 meses, una pandemia global, un cambio drástico en el clima. Claro. Y para navegar esos abismos insondables, la corporación Rand desarrolló la teoría de la decisión robusta, o modelo RDM. Y esto de verdad representa un cambio de paradigma brutal en la filosofía empresarial. Sí, porque choca con lo tradicional, ¿no? Mucho. Durante el último siglo, las escuelas de negocios enseñaban a buscar siempre la decisión óptima. La idea era intentar predecir el futuro más probable y diseñar la estrategia perfecta para ese futuro específico. Pero claro, si tu predicción falla, que es lo más normal, tu estrategia óptima se vuelve inútil y te hundes con todo el equipo. Por eso, el modelo de decisión robusta abandona la búsqueda de lo óptimo. En su lugar, mediante simulaciones, busca identificar estrategias robustas. Una estrategia robusta es aquella que, bueno, no es perfecta para ningún futuro en particular, pero que funciona razonablemente bien en una amplísima variedad de escenarios contradictorios. Yo creo que la mejor manera de visualizar el mecanismo de esta teoría es pensar en hacer la maleta para un viaje. A ver, cuéntanos. Si sabes al 100% que vas a pasar una semana en una playa del Caribe, tú haces la maleta óptima. Metes solo trajes de baño, protector solar, sandalias y tienes el equipaje perfecto para ese escenario. Pero, ¿y si te dicen que vas al aeropuerto y el destino se decidirá tirando unos dados mágicos? Y puedes acabar en el Caribe, en los Alpes nevados o en una ciudad súper lluviosa. Claro, hacer la maleta óptima en ese caso es un suicidio. Tienes que aplicar la teoría de la decisión robusta. Exacto. Metes un bañador por si acaso, pero también unas botas, un abrigo resistente al agua, ropa para ponerte a capas. Tu maleta va a ser más pesada, eso seguro. No tendrás el mejor equipo técnico de esquí si acabas en la nieve, ni el mejor armario de verano si acabas en la playa. Pero la estrategia robusta te garantiza algo fundamental, y es que no importa qué futuro se materialice al bajar del avión, serás capaz de sobrevivir y de adaptarte. Es que esa analogía captura el núcleo de la teoría a la perfección. Adoptar este modelo exige un acto de humildad intelectual muy profundo por parte del liderazgo. Requiere aceptar que el futuro es verdaderamente impredecible. Que cuesta mucho aceptarlo. Ya te digo, cambia el imperativo psicológico. Ya no se trata de demostrar que yo tenía razón desde el principio, sino de construir la capacidad de maniobrar bajo cualquier circunstancia. La decisión deja de ser un momento estático en el tiempo y se convierte en un proceso iterativo de ajuste constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos hablado de neurología, de sesgos, de modelos matemáticos, pero al final del día, la decisión final siempre recae sobre los hombros de un ser humano. Alguien que tendrá que, comunicar esa elección y sobre todo dormir por las noches sabiendo las consecuencias que ha provocado. ¿Sí? Y esto plantea una pregunta importante sobre el rol de nuestras propias emociones, algo que la psicología integral humanista, a través de fuentes como Eva Gómez Coloma y otros especialistas, aborda frontalmente. Hemos pasado mucho tiempo en este análisis intentando mitigar los sesgos emocionales, pero estas fuentes nos recuerdan que reprimir las emociones por completo es un error muy grave. Claro, no somos robots. Exacto.
Las emociones son mensajeras de información crítica. Es que no son un obstáculo para la decisión, son parte de los datos. Si un directivo siente un miedo paralizante ante una fusión de empresas, la psicología humanista dice que no debe ignorarlo fingiendo una falsa valentía a plan. Aquí no pasa nada. Ese miedo está señalando una necesidad de seguridad no cubierta. Quizá, no sé, faltan cláusulas en el contrato. Y si siente ilusión, es una flecha que apunta hacia los valores centrales de la compañía. Totalmente. Por eso proponen estrategias muy terrenales para ese momento final de la decisión. Una de ellas, fíjate, es la prueba mental de un día en la vida. Ah, me encanta esa. Consiste en visualizar con un nivel de detalle extremo cómo será un martes cualquiera dentro de 6 meses, tras haber elegido la opción A. Con quién hablarás, qué problemas resolverás en la oficina, cómo te sentirás físicamente al sentarte en la silla, y luego repetir el proceso con la opción B. El cuerpo reacciona a esas simulaciones mentales ofreciendo respuestas que, sinceramente, las hojas de cálculo ocultan. Y esto reivindica algo que el mundo hipertecnológico a veces desprecia muchísimo, que es la intuición ejecutiva. Cuando te enfrentas a una decisión en medio de la niebla y no hay datos suficientes, esa corazonada de un profesional no es magia, no es esoterismo. ¿Qué va? Para nada. Es el cerebro reconociendo patrones muy sutiles que ha acumulado tras 20 años de experiencia en el sector. Es una herramienta analítica súper legítima. Sí, estoy convencida de ello. Y bueno, el obstáculo final, una vez que ya has tomado la decisión, suele ser la culpa si las cosas no salen perfectas. El arrepentimiento del que hablábamos. Exacto. Y aquí las fuentes citan un principio vital de autocompasión, basado en el cuarto acuerdo del autor Miguel Ruiz, que dice: haz siempre lo máximo que puedas. Hay que aceptar la imperfección inherente a la vida, decidir con la información que tienes disponible en ese momento, sabiendo que el contexto cambiará mañana, inevitablemente. Es un cambio de mentalidad muy liberador. Nos enseña que no hay un laberinto con una única salida correcta esperando a ser descubierta. El camino no existe antes de la decisión. El camino se construye, de hecho, al dar el paso. Desde la óptica de liderazgo efectivo, queda meridianamente claro que el verdadero error humano no es equivocarse al elegir. El error trágico, digamos, el único fracaso real, es abdicar de la responsabilidad y no decidir simplemente por miedo. Bueno, para recapitular el inmenso viaje que hemos hecho hoy, hemos empezado desentrañando por qué nuestra biología nos paraliza frente a las opciones. Hemos visto cómo los sesgos, como la heurística de disponibilidad o la aversión a las pérdidas, distorsionan nuestra realidad. Sí. Luego hemos aprendido a construir andamios mentales usando el pensamiento paralelo de los sombreros y las matrices de arrepentimiento de Savage. Entendimos la necesidad de hacer equipajes robustos para la incertidumbre profunda. Y finalmente, regresamos al valor de la intuición y la autocompasión para poder ejecutar la acción. Necesitamos datos fríos para evaluar, pero un corazón cálido y resiliente para convivir con la elección. Qué buen resumen. Y fíjate, antes de despedirnos, creo que hay una reflexión provocativa que surge al conectar todas estas fuentes y, no sé, mirar hacia el horizonte. A ver, cuéntanos. Hoy nos esforzamos muchísimo por crear matrices complejas y modelos informáticos para intentar ser más fríos, más precisos y menos sesgados. Pero, si pensamos en un futuro cercano, donde la inteligencia artificial asuma por completo el cálculo perfecto de probabilidades, riesgos y escenarios, ¿qué nos quedará a nosotros? Esa es la gran pregunta, sí. Es muy probable que nuestros supuestos defectos humanos, o sea, nuestra intuición irracional, nuestra aversión a las pérdidas que nos hace cuidar celosamente a nuestro equipo y nuestra pasión desmedida se conviertan en el único y verdadero valor añadido del liderazgo. Si las máquinas se encargan de las decisiones perfectas, el diferencial estratégico de una empresa será su capacidad para tomar decisiones profundamente humanas. Madre mía, qué concepto tan potente para llevarse a casa y darle vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que, la próxima vez que quienes nos escuchan se encuentren en ese temido cruce de caminos lleno de niebla, recuerden que ya no necesitan un mapa perfecto que garantice el destino. Ahora tienen las herramientas para construir una estrategia robusta, escuchar a sus emociones como mensajeras y dar el siguiente paso con la confianza de saber que siempre, siempre podrán adaptarse. Hasta la próxima inmersión.